Me fui a volver, el podcast. No tiene mucho sentido para ti el nombre, ¿verdad? Pero esta es una frase que en el idioma ecuatoriano significa que alguien se fue a algún lugar con la intención de volver. Soy Jennifer Cambal y sí, soy de Ecuador. Pero me mudé a otro país. Estoy consciente de que todos tenemos circunstancias diferentes, pero aprendí que las historias de otros nos conectan. Así que decidí crear este podcast, un espacio para reírnos, llorar, enojarnos o lo que tú quieras sentir. Pero lo más importante, aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Acompáñame a conocer y aprender de todo lo que viven las personas que decidimos o quizás decidieron por nosotros ser migrantes. Y no, yo no tuve el sueño americano, pero ahora tengo sueños en América. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy tenemos a Daniel Villanueva. Supe de él porque teníamos una asignación como casi similar a la iglesia donde asistíamos. Yo estaba encargada de las actividades y él estaba encargado de las actividades, pero como en su organización. Y un día yo no pude hacer un video y me dijeron, ok, contacta a Daniel, que él estaba al tanto de algunas actividades. Y yo le dije, hola Daniel, no puedo hacer este video. Y él me dijo, ok, yo lo hago. Entonces yo le daba detalles porque me preguntaba, ¿cómo quieres el video? Y todo esto de aquí. Y fue súper chistoso porque él lo subió y lo subió súper bueno. Y yo así, oh, lo subió mejor que yo. Entonces, oh, wow. Y después ya me enteré de que él, como parte de su vida cotidiana, también se dedicaba a eso, que nos va a contar más adelante porque también tiene un canal de YouTube. Muy interesante, por cierto. Pero queremos primero saber por qué tomaste la decisión de venir acá. Ya. Pues yo soy de Oaxaca, México. Esta vez que vine, esta última vez a Utah, me vine para estudiar. Okay. Me vine para estudiar en BYU. Entonces ya cuando llegué ya había sido aceptado, ya tenía una casa y llegué para empezar el semestre. ¡Ay, qué bonito! Uh-huh. Entonces tú literal hiciste todo el proceso en México para estudiar y pudiste venir acá. De hecho, no. Se me hizo más fácil el proceso porque lo hice desde Estados Unidos. Oh, lo que pasó es que en el 2000, no me acuerdo si 14 o 15, mis papás empezaron a servir como presidentes de misión en California, Arcadia, wow. En esa misión. Entonces, yo estaba en mi último año de preparatoria y pude desde ahí hacer todo el proceso y todo el papeleo para entrar a BYU. Entonces, fue mucho más fácil tomar el SAT, fue mucho más fácil tomar el TOEFL, más fácil... sí, todo ese proceso, porque lo hacía desde allá. ¡Ay, qué bonito! Y tú, como para que podamos entender un poquito sobre qué es un presidente de misión, nuestra iglesia envía misioneros, pero los misioneros necesitan tener un líder para que nos pueda guiar. Y tus padres fueron llamados a servir. Es un servicio voluntario y tú con tu familia viniste acá como sí. Para poder servir. ¡Qué bonito! ¿No? Sí, estuvo muy padre, muy... Yo solo estuve un año con ellos porque después ya me fui a BYU, pero mis hermanos estuvieron los 3 años con ¡Wow! Okay. Sí. Y tú dijiste que esa fue como la segunda vez que viniste acá. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste Estados Unidos? La primera vez fue cuando tenía 13 años. Fue para mi segundo año de secundaria. Entonces, el primero de secundaria estaba en Oaxaca y después mis papás decidieron que querían, primero por la maestría de mi papá, que gran parte del contenido estaba en inglés, dijeron, sería una buena oportunidad para que mi papá aprendiera inglés. Mi mamá ya sabía bastante porque sirvió en Albuquerque, Nuevo México, la misión. Okay. Entonces ahí pues pudo practicar en el inglés. Mi papá siempre tenía el deseo de aprenderlo, entonces dijo, esa es una buena oportunidad y aparte lo necesito para mi maestría. Y dijeron mis papás, pues también nuestros hijos pueden aprender de una vez. Entonces pues nos fuimos. Okay. Yo tenía 13 años. Y estudiamos, yo estudié el segundo grado de secundaria y después decidieron quedarse un año más. Okay. Entonces me quedé también mi último año de secundaria. ¿Cómo fue la secundaria para ti? Fue interesante, fue pesada. Esa transición, la verdad, fue un shock. Okay. Recuerdo que, creo que los 2 shocks principales fue primero el idioma y por consiguiente la cultura. Yo mi primer grado de secundaria lo cursé en Oaxaca y ahí pues era nuevo, era una escuela nueva. Me fui de Federico de la primaria a la secundaria de Luis Pascal y ahí llegué y todos, es el nuevo, vamos a hablar y todos estábamos hablando. Okay. Sin que yo hiciera nada, yo soy introvertido, así que a veces me quedaba sin hablar, pero aún así me hablaban y decían, nuevo, ¿dónde eres? O ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer?
Y luego que llegamos a Utah, yo me acuerdo que el primer día pues me senté y nadie me habló. Y dije, ay, pues es que ya empezó la clase, son más serios acá. Pero pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó una semana y nadie me hablaba. Pasó un mes y nadie me hablaba, 2 meses, todo el año. Pero ya me di cuenta que no tienen el hábito de... Tal vez una manera de decirlo que tiene una connotación negativa es de incluir a personas nuevas, pero tal vez no tienen tanta esa costumbre social de hablarte si no te conocen, ¿no? Al menos en la secundaria es lo que me pasó. Y pues eso sí me hizo sentir muy mal. Decía como fui de tener amigos ahí en Oaxaca y de que fuera tan placentero ahí convivir en la escuela, aquí que la escuela es un infierno social, ¿no? Y bueno, el idioma, lo que fue difícil de eso es de que me acuerdo que tenía la clase de US History, la historia de Estados Unidos, como mi primera clase de aquí en Estados Unidos. Y llegué y tocaron el timbre. Y dije, pues en México tocan el timbre y es para que empieces a ir a tu clase, ¿no? Y ya tocan el segundo timbre y en México es como para empezar a sentarte, viene llegando el maestro y 10 minutos ya empiezas, ¿no? Pero aquí, el primer timbre todos empezaron a meterse a sus salones y el segundo timbre estaba vacío, todos los pasillos. Y yo estaba como, a ver, ¿en qué hall está? En el hall C, ¿dónde está? Y ya me meto y era el único que estaba tarde. Y ya el profesor me voltea a ver y me dice algo en inglés. Y no entendí nada de lo que me dijo. Entonces volvió a decirme algo y todos empezaron a reír. Creo que fue un chiste de la situación. Y yo me quedé serio viéndolo. Y ya me agarra y me lleva a la dirección. Y una persona me dice, oye, ¿hablas inglés? Le dije, ay, muy poco. Bueno, te vamos a cambiar de algunas clases y demás. Pero sí fue un shock. Y ya el siguiente día todos llegaron con mapas de Estados Unidos coloreados. Y yo no traje nada coloreado porque no había entendido la tarea. Y ya el profesor apuntó a un cuadro ahí en el pizarrón, dijo, ahí, homework. You do better, ¿no? Homework. Sí, y es que de plano era una cosa aprenderse los verbos de I to be en Oaxaca y otra cosa el estar interactuando. Ya Teoría y práctica literalmente diferente. Sí, entonces fue eso, el idioma y el shock cultural. Y algo que tú dijiste fue como el que las personas no te hablaran, como no tener amigos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te hizo sentir eso de ahí? Pues yo en ese tiempo dije, yo soy un incompetente social en muchos aspectos. Y yo sé que algunas partes, o sea, como todos tenemos algunos defectos sociales, pero me di cuenta que nada más era que había mucha diferencia de qué es lo que yo esperaba, mis expectativas sociales y también mis costumbres sociales. Por ejemplo, ahí era mucho de que, bueno, y de hecho algunas cosas todavía ni sé las respuestas, pero sí veo que muchos se quedaban con su grupito de que tenían en primero de secundaria o en elementary school. Y ese era su grupito ya. Como que no son muy abiertos a incluir a alguien nuevo en su grupo. Como que ahora estaban su grupo de amigos, como se mantenían. Y uno lo dice, bueno, qué malo, ¿no? Pero pues tiene pros y cons. Una cosa buena es de que pues se volvían muy cercanos, ¿no? Y hacían muchas cosas juntos. Pero pues los cons iban hacia nosotros, quien queríamos ser incluidos, éramos los nuevos y pues no podíamos permear ese tú como justo en ese grupo de clases o habían más latinos o más personas? Había uno que llegó mi segundo año en la Ciudad de México y hablábamos en el recreo y él igual sufrió un buen socialmente y había otro, me acuerdo Marcos, y él era chicano, pero me costaba trabajo pues hablar porque pues no sabía mucho. ¿Chicano qué significa? Ya, yo creo que no sé si es el término correcto, nada, voy a decir que él nació en Estados Unidos y sus papás eran latinos, pero él como creció en Pleasant Grove toda su vida, hablaba más inglés que español. Es verdad que del hecho de, como tú dices, que también tuviste al menos una persona con la que hablar. Y es cierto, algo que tú dijiste también es que al sentirnos de alguna manera incompetentes socialmente, pensamos en nuestra mente, nos dice como tú no eres lo suficientemente valioso para que ellos sean tus amigos. Sí. Y pienso que como para un adolescente de 13 años debe ser muy difícil, sigue siendo difícil aún con la edad que tengas. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo fue que pudiste tener más amigos? Ya. En dos comentarios de ese tema creo que también le añade un nivel de dificultad si eres introvertido y por naturaleza te aíslas, híjole, eso pues no te van a estar rogando, ¿no? Y la otra es de que me di cuenta que una manera de que sí podías hacer amigos muy fáciles por medio de actividades extracurriculares. Si te metías a un deporte, no tenías en verdad que hablar al principio y
y ya formabas tu click, ¿no? Que les dicen, Sí. hay tu grupito de, no sé, de los que juegan fútbol americano, los que juegan básquet. O si eres de arte, con los de arte o los de música, ¿no? Okay. Mi problema fue que como llegué en segundo grado, muchos ya se habían encarrilado. Y yo como que no sabía en cuál, ¿no? Me metí en orquesta, entonces hice algunos amigos ahí, pero rápidamente me di cuenta que podías pasar todo el rato en la escuela sin hablar con él y no pasa nada. Y lo mismo en la universidad, es algo que les digo a esas personas de no vas a mejorar tu habla en inglés a menos que lo trates deliberadamente. Porque puedes pasar toda tu vida en Estados Unidos sin hablar inglés. Tal vez sí, escribe unos mensajes en inglés, tal vez te piden ciertos documentos, pero en verdad hablar no es algo que tienes que hacer cada día. Y sí, es verdad. Y de hecho, cuando yo llegué acá como a los 3 meses, donde yo estaba casi todos los días, me hablaban en inglés y yo lo hacía. Y me decían, no, tu inglés es bueno porque lo podía entender y lo podía decir. Tiempo después ya me encontraba mucho más cerca del latino. No digo que sea malo, pero hablábamos en español. Y se me fue perdiendo el hecho de que, espérame, yo sí me sé esta frase o qué me están diciendo. Y mi hermana y mi cuñado, de hecho, cuando yo llegué, me dieron, estoy muy agradecida porque ellos cuando llegué me sentaron y me dijeron, mira, te voy a explicar un poco, mi cuñado, la cultura de cómo es aquí, cómo son los mensajes de texto para ellos. Aquí no utilizamos WhatsApp, ¿yo qué? ¿Cómo se comunican? Aquí utilizan más Snapchat, utilizan más mensajes de texto, las personas no te van a contestar rápido. Yo sí, era como que, entonces yo estoy muy agradecida porque él me dijo eso. Otra cosa que él me dijo, como aquí las personas no te van a decir como, hola, ¿quieres ser mi amiga? O todo ese tema, porque aquí somos diferentes. Entonces también la otra cosa que él me dijo fue, si tú no quieres, como si tú quieres progresar un poco más, debes aprender inglés. Sí. Y él me dijo, no estás en la obligación. De hecho, una frase que me gusta que le dijo a mi hermana, mi cuñado le dijo a mi hermana, como, porque ella ya vino acá pueden ver el primer episodio donde ella explica por qué vino acá, pero ella vino con ya mi sobrino, ya grande, entonces él aprendió muy rápido el inglés, pero mi hermana no estaba rodeada de personas para poder practicar el inglés. Entonces mi cuñado le dijo a mi hermana, si tú quieres, no puedes aprender inglés, yo no te voy a obligar. De hecho, no es que yo te voy a querer menos por no hablar inglés, pero tú decides si aprendes inglés y vas a poder progresar socialmente, culturalmente y económicamente, o vas a ser como quizás todas las personas que no quieren aprender inglés y que sus hijos van a tener que traducirle todas las cosas que las personas le digan. Y eso le dijo mi cuñado a mi hermana me lo dijo a mí, y yo así, ok, no quiero. Y fue como que, al principio como qué vergüenza que me dice. Entonces yo llevaba a mi sobrino y le decía, Benjamín, ¿qué dice? Y él sí entiende español. El inglés era súper chiquito, tenía como 6 años y él entendía. Y él me decía así, Benjamín, dile a la chica de la tienda que no quiero, que cuál es el descuento. Tu traductor. Sí, mi traductor, a veces con mi hermana, las dos, era súper chistoso las dos. Pero eso que tú dijiste como, depende de ti. Podemos pasar aquí 2, 3 años, 5 años sin aprender porque hay personas que hablan español aquí y hay muchos lugares, pero es verdad, es como tú te sientes. Sí, lo dijiste perfecto. Es una decisión. Sí. No es algo que te va a pasar, es una decisión que tienes que decir. Voy a aprender a hablar inglés. Es importante también que podamos también pedir ayuda. Como, ok, practiquemos, no importa, los latinos con nuestros broken English, hablando inglés, está bien, nos podemos traducir. Y quería también hablar del otro tema que tú dijiste. Como ya creces aquí, como ya puedes de alguna manera tener como un poco más amigos. ¿Cómo hiciste amigos? Ya después, ¿cómo? Buena pregunta. Entonces, la cosa es de que regresé de Pleasant Grove. Después de esos 2 años, dijeron de regreso a México. Yo, al fin. Y yo me acuerdo que el segundo año de Pleasant Grove, aquí en Utah, siempre les decía, hay que irnos ya a México, extraño mucho México. Y ya por fin nos fuimos. Y ya estando en México, muy, muy padre, ¿no? Me fui al Benemérito, a un internado que es de la iglesia y padrísimo socialmente. Pero yo me acuerdo que sí soñaba algunas veces que regresaba a Pleasant Grove y que agarraba y que aprovechaba muchas cosas que no aproveché. Y era nada más, yo creo que subconscientemente decía, desperdiciaste esos 2 años. Como que yo sabía y dije... ¿Se llegó? Sí, o sea, fue como, no manches, tuviste 2 años para aprender inglés, 2 años para hacer todo esto, y personas ni siquiera, escuchando tu inglés, ni siquiera saben que estuviste ahí, porque no hablas bien, y tuviste esa oportunidad que muchos nunca van a tener en su vida, ¿no? Entonces yo dije, no manches, y me prometí a mí mismo, dije, si yo vuelvo a ir a Estados Unidos, le voy a echar galleta al inglés, voy a aprender, pero bien.
dije, no sé si vaya a pasar. Ajá. En ese momento sí me habían dicho BYU, pero la verdad como que no conectaba, ¿no? Que iba a tener que hablar inglés ahí. Ujú. Entonces, después de ese año en el Benemérito, lo cerraron, me regresé a Oaxaca, estuve segundo de preparatoria ahí, y en eso les llegó el llamamiento a mis papás. Y dijeron, oh, va a ser de Wow. habla hispana. Dije, qué padre, va a ser en tal vez Colombia, va a ser México, sí, ok. Chile. Y que entonces dice, no, que va a ser en Cali, no Cali, Colombia, pero California, California. Estados Unidos, en Arcadia. Wow. Entonces dije, es mi oportunidad. Es mi oportunidad para Wow. hablar inglés. Entonces dije, yo sé que me cuesta mucho trabajo de por sí hacer amigos, mantener amigos. No mucho, pero o sea, es que soy Sí. introvertido. Sí, yo también. Hay como un concepto que me gusta mucho que dijo un psicólogo, mi psicólogo favorito del podcast. Se llama Luis Muiño, es español, y él dijo, a veces pensamos como que la parte negativa de introvertido es que no nos gusta hablar, nos gusta socializar, pero él dijo que nosotros elegimos muy bien con quién pasar nuestro tiempo y con quién gastar nuestra energía. Y yo como, "Ah, es verdad", y es como tú dices, no es que nos guste encerrarnos y no contar nada, sino que elegimos muy bien a quién decimos cómo nos sentimos, elegimos muy bien qué decir a todas las personas y también necesitamos recargar energía. Pero como dices, o sea, y es porque gasta energía. Sí, Es como, una "Oye, me interacción. estás quitando la energía, Sí. devuélveme, la necesito recargarme". Pero sí es cierto, Sí. ok. Pero Entonces, sí, entonces era por eso, ¿no? Ese es mi, ¿cómo se llama? como tu introversión. Sí, introversión. Entonces dije, me voy a tener que esforzar bastante, poner mucho de mi parte para poder practicar inglés, porque no va a ser como que voy a estar buscando interacciones sociales, no es mi default. Entonces me puse esa meta, dije, voy a hablar con una persona nueva cada día en California. Y lo empecé a hacer, y estuvo muy, muy, muy padre. Y disfruté mucho ese año porque me puse metas que sí las alcancé y que me esforcé mucho en ellas y me mentalicé. Creo que eso es una clave que yo sé que muchos no van a tener la oportunidad para eso, pero es saber a lo que te estás metiendo. Yo ya no fue como la primera vez que llegué a Utah, ahora fue como, yo sé que va a ser difícil, yo sé que no me van a estar rogando por ser mis amigos, yo sé que si no me acerco a ellos, no se van a acercar, Sí. entonces ya decía, yo ya estoy preparado para esto, y llegué y a darle, fue como, no se me acercó, incluso no quiere hablar conmigo, y fue como, ni menos, vas a hablar conmigo porque necesito practicar mi inglés. Entonces empecé así. Y Can luego we talk in English, please? I need to practice. Sí. Es como, ¿what? Como, a ver, te lo repito, pero no te me vas. Sí, what? Pero entonces así fue. Estuve practicando mucho. Empecé a hacer amigos. La verdad, no hice amigos íntimos americanos. Ujú. Yo creo que eso está bien. No es necesario hacer eso. Mis amigos muy, muy cercanos fueron latinos. Pero sí me esforcé y mi inglés mejoró bastante. También empecé a leer mucho, le eché muchas ganas en la escuela, y empecé a escuchar siempre que corría cosas en inglés. Traté, ¿cómo se dice? Sumergirme bien en el idioma, y ya cuando terminé, pues sí hablaba mucho mejor inglés de lo que hablaba esa primera vez. Y después de ahí ya es que apliqué a BYU y llegué a BYU. Y fue la primera vez en mi vida que me fui a dormir, mi primer día, y dije, no manches, no he hablado nada de español. Wow. Pues mientras que sí lo había hecho, sí había hablado inglés en Arcadia, en California, hablaba con mi familia en español. Pero ya en BYU fue como tenía puros roommates americanos, fue como, no tengo opción, no puedo hablar español con ellos. Es cierto, cuando no tienes opción, siempre decimos con mi hermana, cuando no tienes opción, tu instinto de supervivencia necesita y hablas inglés. Sí. Es verdad. Sí, y entonces creo que tal vez unos dicen, bueno, hay una discrepancia porque dijimos, bueno, es una decisión, pero ahí no fue una decisión, tuviste que hablar. Yo creo que la decisión es ponerse en situaciones donde no tengas una decisión. Donde te tengas en situaciones, y yo creo que las dos típicas son elegir roommates que no hablen español, y la otra es tratar de involucrarte con personas que hablen inglés, como en escuela, en cursos de inglés, en actividades Donde puedas tengas estar. que hacer eso. Es cierto. ¿Qué estudiaste? Primero quería estudiar medicina. Me acuerdo que de hecho fue este libro, el de Bing Morrell, que leí, y hablaba mucho acerca de medicina, ¿no? Y empecé a buscar más contenido de eso, y dije, eso es lo que quiero hacer con mi vida. Dedicarme a ayudar a personas, a ayudarles a, pues, sí, curarlas o prepararlas para la muerte. Y se habla de Me este libro, gusta, está ¿eh? muy, muy chido. Wow. Sí. Nosotros preparamos Prácticamente la muerte. el libro lo que dice es,
sabemos mucho acerca de cómo introducir a una persona a la vida, o sea, la niñez, cuando son bebés, cómo ayudarles a desarrollar, pero nunca pensamos en la última etapa que es de la muerte, y es bien importante esa etapa porque es mucho de nuestra vida, la vejez y pues la muerte. Pero bueno, entonces quería estudiar medicina y llegué a BYU con mi carrera de ¿cómo era? Human Development and Physiology, algo así, que iba a tomar mis cursos pre-med de premedicina para después aplicar a la escuela de medicina, pero después de una semana cambié. Y dije, no, quiero hacer más como research, quiero ser un científico, Wow. que era lo que me gustaba, y cambié a biología molecular. Y una amiga que conocí la primera semana me dijo, oye, puedes hacer research, puedes trabajar en un laboratorio y hacer investigación desde ahorita. No tienes que pagar nada, no tienes que esperar, nada más habla con el profesor y empieza a hacer eso. Entonces lo hice, hablé con Dr. Neil y empecé a hacer research con él. Estábamos tratando de usar unos receptores para matar al cáncer usando el sistema inmunológico. O hacer research de eso, y era muy, muy padre. Sí, pero me di cuenta, escucha padrísimo. Me di cuenta que lo que me gustaba a mí hacer es ponerme a dibujar en mi libreta, hacer gráficos y demás. Okay. Y me acuerdo que un amigo me dijo un día, ¿por qué estás estudiando eso? Un amigo que conocía del Bene, que también entró a BYU, me dijo, ¿por qué no dibujo algo así, algo de arte? Y dije, es que creo que no valoro mucho la parte de arte, valoro más la parte de ciencia. Para mí el otro es como de hobby. Pero después dije, no, es que no aguanto no dibujar. Bien, la materia ahí, ok, voy a dejar el corazón. Sí, o sea, dibujaba mucho ciertos procesos como PCRs y así, hacía gráficas de eso, pero sí llegó un punto en donde ya me iba a ir a la misión y dije, no, antes de irme voy a cambiar de carrera. Y fui un par de semanas antes que terminara el ciclo escolar, el semestre, y fui al departamento de arte y le dije, quiero aplicar a preanimación. Y me dijeron, ¿y cuál es tu carrera actual? Dije, biología molecular. Y se me quedó viendo como, ¿qué onda? Creo que te equivocaste de departamento. Sí. Pero ya, lo cambié y me fui a la misión y regresé y apliqué al programa de animación, me aceptaron y eso es lo que hice por los siguientes 3 años. Wow, ¿qué estás haciendo ahora? Ahorita estoy trabajando para BYU, pero estoy trabajando para el departamento de química y bioquímica. Y hago animaciones usando el mismo software que me enseñaron en la universidad, pero no hago animaciones de entretenimiento, que es por lo general películas o series, sino hago, se puede decir de educación y también de investigación, como estamos tratando de hacer una animación de cómo funciona una parte de una bacteria de Salmonella que se llama motor flagelar. Entonces estamos haciendo una animación de cómo se forma y cómo funciona eso. Oye, pero es súper interesante cómo puedes hacer animación para educar aún con la medicina. Como tú dices, por ejemplo, de las bacterias, de poder, porque es cierto, para las personas que los términos médicos son un poco difíciles de entender, incluso en español o en inglés, que me expliques con un video y animaciones. ¿Entendí? Sí. La bacteria, el virus y todo eso, perfecto. Y es bonito. Y es bonito como tú has podido integrar las dos cosas, como tanto la animación y la medicina que también te gusta, como un poco de ciencia y también de arte. Sí, wow. Y eso es lo padre, yo creo que es un concepto muy padre de la educación en Estados Unidos, que es como tú formas tu propia carrera y formas tu propia, ¿cómo se dice? Tu propio oficio. No es como que, solo puedes elegir entre leyes, tu negocio o medicina, sino es como, no, puedes agarrar animación, lo que aprendiste de ciencias y hacer animaciones de biología molecular, ¿no? Y después puedo cambiar, nada más, bueno, ya se vuelve más complicado, pero es algo que me gusta mucho de la educación aquí. Es cierto, es como puedes coger materias bases y puedes tener diferentes materias y aún seguir con el título que tú quieras. Y eso es bonito. Y sé que tienes un canal de YouTube, ¿puedes explicarnos de qué se trata? Sí. Bueno, pues el canal de YouTube lo creé porque me hacían siempre las mismas preguntas. Y siempre me preguntaban cuánto cuesta, becas, cómo es estar en BYU. Entonces dije, en vez de estar repitiendo lo mismo. Copiar y pegar. Sí, dije, prácticamente nada más voy a enviar el link. Lo voy a, como dices, copiar y pegar. Y ya ellos ven la información. Y si tienen más información, pues me preguntan. Y está padre porque sí me han contactado personas de Perú, de Chile, de España. Y hay unos que se han llegado a BYU. Entonces me hace padre. Y sigo en contacto con algunos de ellos. Entonces me gusta que les está ayudando. No sé si voy a
Yo creo que voy a seguir sacando videos, pero con menos frecuencia. Okay. Entonces no va a ser algo que va a ser mi enfoque. Pero sí, ese es el propósito de él. Pero es bonito, como tú dices, el poder ayudar a otras personas que de alguna manera también quieren venir a Estados Unidos a estudiar o a las cosas que ellos quieran venir, Sí. que tú puedas como darles las herramientas para que puedan saber antes. Sí, Es bonito. yo creo que es eso. Nada me puedo pensar no sé, y que ha habido. Por ejemplo, el joven de Bolivia que quiere estudiar animación y es súper talentoso, pero no tiene ni idea que es una carrera, que es una posibilidad que esa persona en 15 años esté trabajando en Pixar. No tiene ni idea que es una posibilidad. Y es una posibilidad muy fácil, muy real, especialmente para miembros que podemos estudiar en vivo yo. Entonces, es por eso, para que ese tipo de personas, nada más con buscar en YouTube. ¿Cómo te encuentran en YouTube, el canal? ¿Cómo está? Creo que se llama Daniel Villanueva. Ok. Creo que es mi nombre. Vamos a poner el link en la descripción Va, del más video fácil. y también en la descripción de los podcasts para que puedan encontrarte. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos tu historia, también tus talentos y gracias también por querer ayudar a las personas que necesitan ahora y como tú dices, que no saben que pueden tener y llegar muy lejos, que solo necesitan una herramienta de conocimiento para poder empezar. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decirnos para finalizar? No, pues muchas gracias. Todo padre. Gracias. Nos vemos. Bye.